Joan Laporta se mostró eufórico ayer en la esperpéntica rueda de prensa en la que dio detalles sobre la cautelar a Dani Olmo y Pau Víctor. La prensa deportiva de este país le compró el discurso, pero como suele pasar en estos casos, la realidad es muy diferente y hasta que no llegas a la prensa generalista, la que no está comprada, la que no va al dictado de Laporta, pues no te encuentras con ciertas historias que a lo mejor se te habían escapado, como por ejemplo una deuda que supera los 800 millones de euros, como por ejemplo un acuerdo de Nike o con Nike con muchas fisuras, como por ejemplo, esto ya lo hemos hablado en el canal, el tema de los palcos VIP, cuyo nombre de las empresas sigue sin saberse. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Es muy triste tener que acudir a la prensa generalista, a los medios de comunicación que se escapan de lo estrictamente deportivo para enterarte de cosas o para ver análisis que tienen que ver con lo deportivo, ¿no? O con un club deportivo, porque es verdad que lo que vamos a leer ahora tiene mucho que ver con tema de números, tema de cuentas, tal, pero sobre un club de fútbol. Repito que es muy triste porque llevamos bastante tiempo teniendo más información sobre el Barcelona en medios de comunicación que no son deportivos que en los propios medios deportivos. Por ejemplo, en el caso Negreira, en el Barçagate, mejor dicho, nos enteramos evidentemente por la cadena SER allí en Cataluña, en un programa deportivo tal, bien, pero todo lo que ha ido saliendo después, todas las actualizaciones, todas las exclusivas, todas las noticias, total ha sido El Mundo, El Español, OK Diario, Libertad Digital, etcétera, etcétera, Diojectic, tal, nada que ver con lo que tú esperabas, ¿no? Que, hostia, pues un tema de pagos al vicepresidente de los árbitros, que haya investigación bastante seria por parte de AS, de Marca, de Radio Marca, de Sport, de Mundo Deportivo, tal, en absoluto, nada de eso. Te has tenido que ir, repito, a otro tipo de medios de comunicación para enterarte de las historias. Bueno, pues después de lo sucedido ayer en Barcelona, en ese momento en el que Joan Laporta durante 1 hora y media luce un músculo inexistente y proclama ahí una euforia que no tiene ninguna base sobre la que o a la que agarrarse, pues 24 horas después te puedes encontrar esto en el diario El Mundo. Las lagunas en el panorama idílico de Laporta, de la oleada de dimisiones a los 815 millones de deuda. El presidente azulgrana elude la autocrítica tras el caso Olmo y elogia, mejor dicho, la tesorería robusta de un club que no ofrece detalles de su acuerdo con Nike, firmado por Amadeo García al filo de la medianoche de ayer, y dice lo siguiente, que Joan Laporta protagonizó una esperada rueda de prensa en la que quiso dar repaso a la actualidad del Barça en todos los sentidos, que abordó el tema de Dani Olmo, Pau Víctor, el nuevo contrato de Nike, las ventas o la venta de explotación de asientos VIP del futuro Spotify Camp Nou, tal, pero que su discurso, pese a dibujar una situación idílica, tiene numerosas lagunas. Por ejemplo, para empezar, las dimisiones. Dijo Laporta que nos han querido liquidar y se refirió, o se refirió, mejor dicho, a los desestabilizadores de fuera, pero la Junta y los ejecutivos nos hemos hecho fuertes. La realidad, apunta el diario El Mundo, sin embargo, es que a lo largo de su mandato se ha producido un goteo de dimisiones. Varios miembros de la Junta y altos ejecutivos han dejado su cargo y destacan aquí a 4 personas. Jaume Giró, que ni siquiera llegó a formar parte de ella como vicepresidente económico, Eduard Romeu, que sí lo hizo, pero acabó yéndose, Mateo Alemany, esta fue muy conocida, ¿no? Director deportivo del Barcelona, que se fue por la puerta de atrás, y en los últimos días, Juli Guiu, vicepresidente responsable del área de marketing y una de las figuras clave en el acuerdo con Spotify. Este caso es un poco más sonado porque después de lo ocurrido con Nike, Juli Guiu ha decidido abandonar el FC Barcelona. También hablan de la deuda. Dice o habla, mejor dicho, Laporta de una tesorería robusta, pero en el diario El Mundo le recuerdan que no ha corregido todo lo esperado la deuda heredada durante su mandato. De acuerdo con los últimos números presentados por el club, la deuda ascendería a 815 millones de euros, mientras que la deuda neta
con un patrón aceptado por la Liga, se sitúa en 560 millones de euros. Es verdad que la oposición ha llegado a señalar que los números alcanzarían realmente los 1.300 millones. Sobre el nuevo acuerdo con Nike, que según señala Laporta es el más alto del mundo del fútbol, y sobre la venta de la explotación de los asientos VIP, no obstante, ha permitido reconducir el fair play financiero de tal manera que, tras varios años lejos de ella, el Barça ha podido regresar a la Fórmula 1-1 para fichar. Es decir, que ha tenido que hacer demasiados malabares para regresar a la regla 1-1 y aún así no hay demasiada transparencia en la entidad blaugrana. Por supuesto, el caso Negreira, que habla Laporta de un relato apocalíptico y de que, bueno, pues que siempre hay una especie de campaña en contra del Barça. Aquí ha metido un poco el bisturí siempre el señor Laporta, cuando la realidad es que estamos hablando de millones de euros gastados en comprar al vicepresidente de los árbitros. Y luego dos párrafos para terminar que me llaman poderosamente la atención. Primero, el contrato con Nike. Aseguró Laporta que con Nike hemos firmado el mejor contrato del fútbol. Esto también desmiente a los que dicen que el club está mal gestionado. Sus números, pese a todo, comentan aquí en Mundo, no han sido desgranados. Y además, para que se cerrara, hizo falta la intervención de un mediador, Darren Dane, abogado y representante de futbolistas, que ya tuvo su papel en el acuerdo firmado con Spotify, cuyos servicios fueron remunerados tanto por la entidad como por la firma deportiva. El Barça, en este caso, le abonó un 1,65% del acuerdo en concepto de comisión y la multinacional un 1,25%. Y de cara a los asientos VIP, Laporta explicó durante su comparecencia que se ha vendido la explotación de 475 asientos VIP de los alrededor de 9.000 que tendrá el futuro Spotify Camp Nou por 30 años a cambio de 100 millones de euros. El club seguirá cobrando por la comercialización de estos asientos a precio de mercado, mientras que los inversores tendrán derecho a aplicarle un recargo o revender sus derechos de explotación a terceros. Se trata de dos firmas de inversores, una de Qatar y una de Emiratos Árabes, pero por el momento el resto de detalles permanecen en la sombra y eso ha llegado a suscitar una serie de dudas que el dirigente trató de disipar con su explicación, a la que le faltó en cada uno de sus puntos la más mínima autocrítica. Y aquí añado yo que faltó el nombre de las empresas, que puedo llegar a entender por un tema de privacidad que no quieras dar ese nombre, pero cuando días antes tu vicepresidenta, Elena Ford, dice poco menos que no tiene idea de cómo se llaman las empresas, pues canta un poco. Pero está bien tirado todo este artículo porque, repito, salió en volandas, Joan Laporta, baño y masajes a rueda de prensa, lo esperado. Hoy los propios periodistas de la prensa catalana, poco menos que se ponen a aplaudir, como hicieron ayer a Laporta, pero hay cosas que se siguen sin explicar. ¿Por qué una comisión tan alta para Darren Dane? Si ni siquiera Nike le llegó a ese tipo de comisión, Nike pagó mucho menos por esos servicios. ¿Qué tiene Laporta con el tema de las comisiones, representantes y tal? ¿Qué pasa de verdad con el contrato de Nike? ¿Qué letra pequeña tiene el contrato de Nike? ¿Qué empresas están dentro de la compra de los asientos VIP que ha servido al final para validar el tema de la regla 1-1 y de que el gobierno te haya dado esa cautelar? ¿Qué pasa con la deuda? Llevas ya 4 años. Lo de la herencia de Bartomeu estaba bien, pero ya ha acabado la herencia de Bartomeu y la deuda sigue estando muy cerca de los 1.000 millones de euros, cuando debería estar muy por debajo de 800, de 700 o de 600, porque el propio Laporta habla de una tesorería robusta. ¿Qué pasa en realidad en el Fútbol Club Barcelona? ¿Qué tiene que ocultar Joan Laporta? ¿Por qué no le cuenta toda la verdad a su gente? ¿Por qué no habla pormenorizadamente de estos detalles, de empresas, de números? ¿Por qué siempre se guarda algo? ¿Por qué lo de Negreira ha quedado como una persecución cuando lo de Negreira son pagos millonarios a un vicepresidente arbitral durante muchos años? En definitiva, la conclusión que yo saco es la misma que he sacado durante estas últimas semanas, que la pelotita está entrando y eso le permite a Laporta pues respirar un poco, pero que institucionalmente va a arrasar el club porque a nivel económico, a nivel social, etcétera, está desmantelándolo. Es un club cada vez más amateur, cada vez más disfuncional y cada vez más desubicado en lo que debería estar ubicado, si se me permite la expresión. Así que él puede celebrar lo que quiera,
pero la realidad es bien distinta. El Fútbol Club Barcelona está en una situación crítica y ni siquiera el 2-5 contra el Real Madrid va a servir para revertir la situación. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.